Hola, soy Mitzi Flores. Coordino el doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, en Valencia. Y estoy con ustedes para presentarles la conferencia del eje de migración venezolana en el contexto de la pandemia. Como hemos dicho en otras ocasiones y como seguramente recordarán de las anteriores presentaciones, la situación de pandemia ha agudizado de alguna manera o de muchas maneras las desigualdades en nuestros contextos, específicamente en el contexto latinoamericano. Por eso nos hemos propuesto en este trabajo aprovechar esa crisis en el ámbito de los cuidados generada por la pandemia para evidenciar la desigualdad en la distribución del trabajo de cuidados, develar sus implicaciones para la migración en mujeres venezolanas y favorecer la actualización del marco institucional específico venezolano. Es importante que un poco contextualicemos cómo han estado las situaciones en la vida política, en la vida económica en Venezuela en los últimos 5 años. Lo que tenemos como rasgos es, por supuesto, una agudización de la crisis, una permanente disputa en el ámbito político, ello aunado a la tradición migratoria escasa de nuestro país y a la lectura que el gobierno ha hecho del fenómeno migratorio, mantiene como alejada, estática, la adecuación de los estándares en cuanto a migración se trata, de lo que ocurre en Venezuela. Nos mantiene al margen como país en cuanto a la protección de las mujeres en los diferentes momentos del proceso migratorio. Por supuesto, el confinamiento y la vivencia de esta realidad de cuarentena en Latinoamérica, en todo el planeta, pero especialmente en el más desigual de todos los continentes, que es el nuestro, ha presentado elementos que focalizan nuestra mirada o ayudan a focalizar nuestra mirada a lo que ocurre al interior de los hogares, al interior de las familias, lo que ocurre dentro de las casas, en nuestra vida cotidiana. Eso, por supuesto, permite que notemos las brechas inmensas en el uso del tiempo que suponen el trabajo doméstico para las mujeres. Como problema, entendemos que en nuestro país ha carecido, como dije, de una política pública explícita que atienda al ámbito de los cuidados y que pueda amparar la especificidad de la intersección mujeres y migrantes. Creemos que el hilo conductor de estas categorías aparentemente distantes es precisamente el trabajo doméstico. ¿Será que en Venezuela podemos considerar a la gran misión Hogares de la Patria como una política de cuidados? Sabemos que está dirigida, orientada a atender a las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad. Pero vamos a ver si ella, como política, puede resolverse o puede entenderse como una posibilidad de solución de los conflictos fundamentalmente económicos y de atención a los cuidados para las mujeres venezolanas. Su marco jurídico es muy interesante porque está sustentado sobre instrumentos nacionales e internacionales que adoptan el paradigma de los derechos humanos de las mujeres, que respetan los de la Organización Internacional del Trabajo, muy específicamente los vinculados a la migración, esos mismos que Venezuela ha ratificado. Como decía, el marco nacional más amplio, que es nuestra Constitución, está referido a estos aspectos específicamente en los artículos 7.5, 8.6, 8.7 y 8.8. Y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en su artículo 4 y 118. También, como dije, en los internacionales, los marcos internacionales, son abordados desde el Convenio de los Trabajadores Migrantes y el de protección a los derechos de sus familiares. Desde el propio preámbulo y las disposiciones, nuestra Constitución
está transversalizada por la perspectiva de género, lo que intentó o ha intentado romper con un paradigma patriarcal de subordinación y exclusión de las mujeres. En su capítulo 5, específicamente referido a los derechos sociales de las familias, y en su artículo 75, concibe a la familia como el espacio por excelencia para el desarrollo integral de las personas y apunta a que el Estado debe asumir como garante de la protección de quien se encargue de la jefatura de la familia, vale decir, de las mujeres, que son las que mayormente lo hacen. El artículo 86 alude al derecho universal, a la seguridad social, y apunta a que esa protección debe incluir también a quienes carecen de capacidad contributiva. Siguiendo con la Constitución, el artículo 87 refiere que el derecho al trabajo es el medio para vivir de una forma digna y decorosa, que está muy vinculado a la idea de la Ley Orgánica de Seguridad Social, que en su artículo 4 apunta a que el Estado debe garantizar, en cuanto al ámbito de aplicación, que esos derechos deben ser también, además de para los venezolanos y venezolanas, para quienes están residenciados legalmente en Venezuela. Como decía, el marco internacional es bastante amplio, incluye también la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la de la eliminación de la discriminación contra las mujeres y su protocolo facultativo. En el caso de Venezuela, ha ratificado 48 de los 54 convenios que, entre otras cosas, muy importantes, apuntan a que esos beneficios, a esas políticas sociales, deben evitar las peores formas de maltrato. Hay un límite para la edad mínima para trabajar, no deben ser discriminatorios y deben abolir el trabajo forzoso. La semblanza de la política social de la que estamos hablando, la gran misión, aspira a alcanzar la justicia social para las mujeres, especialmente las amas de casa que han permanecido en situación de pobreza y que han estado excluidas del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Ella supone una asignación económica de una cantidad que va entre el 60 y el 80% del salario mínimo. Su articulado refiere en el primer artículo, el primero de ellos, que su destino, su misión, su objetivo es apoyar a las amas de casa que se encuentren en estado de necesidad mediante la incorporación a programas sociales y misiones de acompañamiento. El segundo artículo está referido a los criterios de inclusión y entre ellos se señala que deben ser ama de casa, tener bajo su dependencia otras personas, claramente referido a los trabajos de cuidado, carecer de otros ingresos o tenerlo, pero con montos inferiores al valor de la canasta alimentaria. Un tercer criterio es atendido en el tercer artículo, y es que dice que la familia deberá tener entre sus integrantes, para ser beneficiarias, digamos, de esta política, alguien que esté en proceso de gestación o lactancia, que tenga una enfermedad crónica o que padezca una enfermedad crónica o infecciosa, que haya en esa casa, en ese hogar, en ese contexto, niños, niñas o adolescentes dependientes, así como personas mayores de 60 años. Todos son aspectos que están relacionados con el trabajo de cuidados, como sabemos perfectamente. Mejor pintado no podría estar. Pero además, en su artículo 4, nos habla de que la cobertura es para el grupo familiar en aspectos como la salud, la alimentación, la educación, capacitación, recreación y vivienda. Más adelante habla del importe o del aporte y, por supuesto, del carácter de intransferibilidad. El artículo 7 señala los compromisos que deben cumplir las beneficiarias de esta política. Y se inicia con la solicitud o con el pedimento de que lo primero y lo más importante es que las mujeres cuiden de sí mismas y de sus familias con amor y respeto. Literalmente dice así.
El segundo es velar por la salud y alimentación de quienes están en situación de dependencia. El tercero es que se administre sabiamente los recursos por parte de la mujer beneficiaria. El cuarto, que esta mujer debe formarse en alguna ocupación productiva. Y el quinto es que debe participar junto a su familia en procesos organizativos comunitarios. Si miramos un poco lo que implica el trabajo de cuidados en esta lámina que nos ofrece la CEPAL, notamos claramente cómo para Venezuela, como notarán está a la derecha, las últimas barras del gráfico, que en Venezuela las mujeres entre 15 y 64 años están sobrerepresentadas como cuidadoras. Es decir, ellas son el 82,6% de quienes cuidan, protegen a otros, y eso se convierte en una limitación para incorporarse al mercado laboral remunerado. Y eso solamente le ocurre, en cambio, al 4,1% de los hombres. Si nos acercamos a la definición de cuidados que la propia CEPAL ofrece bastante recientemente, notaremos que es todo aquello que se hace para mantener y continuar o reparar el entorno inmediato, de modo que se pueda vivir tan bien como sea posible. Montaño y Calderón además apuntan a que la economía del cuidado es un aporte desde la perspectiva feminista y que está vinculado especialmente al rol económico que tiene el trabajo doméstico y de cuidados. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque está orientada la economía del cuidado a la existencia y a la reproducción de la vida de las personas. Toda esta información que he compartido con ustedes tiene sentido si apuntamos a que las mujeres venezolanas que se mueven y las mujeres de otras naciones que siguen llegando a Venezuela, porque la pandemia no ha paralizado la migración, están fundamentalmente marcadas por esa división sexual del trabajo, que limita sus posibilidades de ocuparse y de recibir remuneración adecuada por su tarea. Si miramos estos porcentajes que nos presenta la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU, bastante reciente, notamos, por ejemplo, que para Colombia se han ido una cantidad mayor a 1.600.000 mujeres, que representan, 1.630.000 personas, entre las cuales las mujeres representan casi el 50%. Fíjense que estamos bastante parejos, ¿no?, entre hombres y mujeres. Pero lo que interesa aquí es que de ese 49,6% de mujeres que se han ido, el 80% de ellas tenía un trabajo remunerado antes de irse. Solo que estas ocupaciones estaban orientadas a la asistencia social, la educación y la salud, que ejercían casi siempre a medio tiempo o en condiciones de precariedad. Mientras tanto, otras hacían tareas de corte técnico o laboraban como subempleadas o comerciantes. Fíjense que lo que queda bien claro es que las mujeres se van, o estas mujeres, por lo menos las que atendieron a esta encuesta, se van porque creen que pueden hacer mucho más y pueden generar mucho más recursos con lo que saben hacer de lo que estaban generando en su propio país. Hay unos entrecruzamientos que hay que visibilizar, que no siempre están tan fáciles de notar, y es que todo el contexto jurídico normativo que está alrededor de la migración, de las políticas sociales y de las políticas de cuidado, apunta a que los grupos prioritarios de población deben ser aquellos en los que se entrecruzan el género, la edad, por supuesto, la orientación o la identidad étnica y la discapacidad.
todos entrecruzados para hacer de la legislación un espacio más eficiente. Y esas condiciones están entrecruzadas, por supuesto, cuando hablamos de mujeres migrantes y cuando hablamos de cuidados y familia. Si queremos pensar en una propuesta para las políticas públicas y para las políticas sociales, a partir de lo que hemos venido revisando, especialmente con la misión Madres de la Patria, interesa muchísimo volver al artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe la discriminación, y que, visto así, podríamos hacer, o podría entenderse, que los derechos son universales, aún para aquellas personas que tienen estatus migratorio irregular. Lo que quiero decir es que como propuesta, también las mujeres que han migrado a Venezuela deberían ser merecedoras de esa bonificación o de esa política social de apoyo, porque, repito, la Constitución prohíbe la discriminación. Una segunda propuesta descansa en el artículo 23 de la Constitución, porque apunta a cómo debe prevalecer en nuestro orden interno la aplicación de los tratados y otros documentos que el Estado haya ratificado. En este caso nos referimos, por supuesto, a los convenios de la OIT, que también apuntarían a la protección de las mujeres migrantes que ingresan a Venezuela. También interesa que revisemos a lo interior esa idea de modelo familiístico que persiste todavía en muchos de quienes están en los espacios de poder, en hombres y mujeres, por supuesto. Hay una está muy extendido el estereotipo sociocultural según el cual el cuidado solamente o naturalmente debe ser provisto por mujeres. Lo que quiero decir es que quien legisla mantiene barreras de género que igual dejan en manos de las mujeres el trabajo reproductivo de una manera casi exclusiva. Otra propuesta que creemos importante revisar es la que argumenta Bárcena y Prado, secretaria ejecutiva de la CEPAL, cuando nos dice que estas desigualdades constituyen en sí mismas un elemento de riesgo para las mujeres migrantes. O sea, el hecho de ser mujer es ya un elemento de riesgo para las mujeres que deciden migrar. Para ellas es muy importante considerar esto en la legislación regional, especialmente para la constitución de las cadenas de cuidado y de los circuitos internacionales de cuidadoras, que son los que garantizan la reproducción social en los países destino a un alto costo para los propios países de origen, para las familias, para los grupos familiares que se quedan en los países de origen. Como nuestro país no tiene tradición migratoria, ya lo decíamos al inicio, queda muy clara como la omisión de los procesos de salida favorecen el abuso de nuestras mujeres, de hombres y mujeres, pero fundamentalmente de las mujeres. Ya conocemos cómo funciona el mundo. Nuestra ley de extranjería e inmigración del año 2004 es muy específica para regular el proceso de ingreso, de inmigración. Sin embargo, no hace referencia a la emigración. Tan es así nuestra tradición de país receptor que ni siquiera en nuestra ley hablamos de la posibilidad de emigrar. Creemos, por supuesto, que esto es necesario revisarlo, porque hasta ahora lo que ha habido es una irrelevancia de las autoridades, de quienes legislan, del Estado, y que es importante que regresemos para proteger a nuestras mujeres y niñas. También creemos que
Desafortunadamente, los indicadores que hemos visto implican el trabajo doméstico hace que se mantenga una barrera tremenda, difícilmente franqueable para las mujeres que deben seguir haciendo trabajos, oficios de cuidado, ¿no? Atención a otras personas y a sí mismas, pero a la vez limitan su capacidad económica y, por supuesto, esto de vivir durante la pandemia en estas condiciones no solamente limita, como digo, esa posibilidad de ser más autónoma con los recursos que producen, sino que además perpetúa la norma patriarcal de cuidar a infantes, ancianos y ancianas, y desgraciadamente terminan por fortalecer el modelaje forzoso de estereotipos basados en género. Finalmente, queda claro que esta situación solo garantiza la consolidación de la pobreza como principal obstáculo para la agenda de igualdad de las mujeres. Es decir, el mantenimiento de la pobreza mantiene las desigualdades estructurales de nuestra región latinoamericana. Y ya más en el aspecto nacional, insistimos en que hay que ajustar, hay que renovar, hay que reescribir y volver a pensar en el Estado, en el modelo familiístico que el Estado ha sustentado hasta ahora, porque no hace más que mantener la carga de los cuidados en las mujeres. Cierro recordando como Maldonado y otros equipos importantes de la CEPAL que esa condición de movilidad de nuestra población no es nueva. Desde que somos humanos nos movemos, nos trasladamos de un sitio a otro, y que lo que existen son estados, naciones que imaginan e instituyen fronteras, pero que estas quedan desdibujadas, desvanecidas, cuando hablamos, por ejemplo, del fenómeno de las familias transnacionales. Esas familias en las que la madre se ha ido a buscar recursos, pero que dejó a los hijos con una abuela, con una tía, o al revés, hijos e hijas que se han ido, cuyas madres están en el territorio nacional. Son familias para las que la idea de frontera es muy distinta de lo que es para quienes no viven esa realidad. Creemos entonces que nuestra normativa, nuestro marco institucional, regional, no solamente el venezolano, debe buscar la forma de escapar a esa limitación, a ese cierre, a esa prisión que amuralla nuestras formas de pensar. Y por eso es tan importante que nuestros gobiernos locales puedan hacer frente a una nueva forma de pensar la migración, la movilidad humana, y con ello proteger más a nuestras mujeres y niñas, que queden cada vez menos espacios de liminidad. Agradecida por esa participación en nuestra cuarta conferencia. Quedo de ustedes para atender sus preguntas, comentarios, lo mismo que nuestro bloque de ejes. Atenderemos a sus inquietudes en lo seguido. Muchísimas gracias por su atención.